Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la sintonía de la 10 Capital Radio. Y en este punto vamos a mirar hacia el municipio de La Laguna. Saludamos a nuestro invitado, concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento Lagunero, Rubén Ascanio. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Rubén? Bien, la verdad que vamos con la primavera a las puertas. Estamos ahí todos un poco de alergia, pero bien. Las alergias, sí es verdad. Bueno, Rubén, para empezar, ¿qué valoración hace? Porque la gente dirá que tiene que ver, pero es que tienen mucho que ver los resultados de ayer en Cataluña con el resto de la política nacional y más sabiendo la última hora. ¿Qué valoración hace usted? Bueno, realmente son unos resultados que complicados, muy complicados de gestionar, donde evidentemente, por un lado, hay una mejora muy importante del Partido Socialista, que ha salido beneficiado, digamos, de todos los procesos políticos vividos en los últimos años, incluso reforzado en su espacio. Hay un castigo a la fuerza a la izquierda del Partido Socialista, cosa que la verdad que no habría que analizar y saber exactamente cuál es el origen de cada una de las situaciones, porque estamos viendo distintos escenarios donde evidentemente pues bueno, hay factores que juegan a la contra siempre, cuando uno tiene capacidad de acceder con la misma fuerza y potencia al aparato mediático, y también cuando se cometen errores en la gestión de la diversidad, que a veces es uno de los grandes problemas dentro de la izquierda, y después también bueno, el preocupante ascenso de la extrema derecha en el Parlamento catalán, que bueno, es una de las malas noticias sin duda de la noche. Son al final 28 diputados, donde también estaría dentro del Partido Popular, que han hecho una campaña abiertamente xenófoba, de rechazo a la inmigración y con unos mensajes pues totalmente alejados de la convivencia y de la concordia, que debería ser lo que marque una campaña democrática. Pero bueno, al margen de eso, quizás ahora lo que se abre la puerta de dos escenarios únicos, que son los más previsibles, aunque podría haber alguna sorpresa, pero en principio los dos escenarios más previsibles pues sería o ese acuerdo de izquierdas, que es complejo, porque evidentemente Esquerra Republicana pues también tiene sus dificultades a la hora de poder asumir esa línea de trabajo, pero podría ser interesante y a lo mejor incluso repercutir en la recuperación de acuerdos y entendimientos por la izquierda en el Ayuntamiento de Barcelona. Y después también pues la otra posibilidad es que al final pues se genere un bloqueo y haya una repetición electoral que bueno, siempre las carga el diablo. Uh-huh. Y no sabemos muy bien cómo podría acabar. Uh-huh. Usted dice la derecha, pero esto hay que sumarle el surgimiento de esa ultraderecha, todavía más a la derecha de Vox, esa coalición catalana con 2 diputados. Ciertamente, por eso hablamos de refuerzos, o sea, ya no solamente desde los planteamientos, digamos, más vinculados con las concepciones, podemos llamarlas españolistas, ¿no? Esa visión, esa división histórica que ha habido en Cataluña entre fuerzas pues con una mirada más estatal y otras fuerzas con una mirada más soberanista, sino que dentro del soberanismo también surgen esas organizaciones donde la base y el elemento central de su discurso es el odio al extranjero, el rechazo hacia las incidencias que puede generar desde el punto de vista de distintos aspectos, ¿no? Y sobre todo reclamando y vinculando estrechamente inmigración con inseguridad, que es algo que las estadísticas nos dicen que no es cierto, que no hay una correlación y que más del 74% de los delitos en el Estado pues los cometen personas con DNI, no con NIE o con situación, digamos, de no regularidad en sus condiciones de vida, de acceso a la entrada en el Estado. Bueno, al final, pues esos discursos evidentemente tienen un caladero y ahora lo tienen no solamente en el ámbito de los que defienden la indisoluble unidad de España, sino también en el ámbito soberanista, cosa que también resulta llamativo. Yo creo que es la primera vez que de forma tan clara y tan rotunda
pues se entra, aunque ha habido algunas experiencias vinculadas a cierto nacionalismo, incluso a decisiones dentro de lo que era Convergencia y Unión. Ahora mismo yo creo que se está dando pasos pues bastante llamativos y curiosos a nivel electoral. Uh-huh. Quedándonos aquí de orillas para adentro, usted hablaba de seguridad y de cómo se le atribuye a personas que se encuentran en situación irregular en nuestras lindes. Y hay que decir, última hora, una organización criminal cae en el sur, se detienen a 5 personas, 25 robos con fuerza, y son todos vecinos del sur de Tenerife. No están en centros de acogida, ni mucho menos. Dejarlo como apunte. Sí, pero la actividad o la acción delictiva pues no entiende de nacionalidades, de color de piel o de color de ojo. Al final, evidentemente es una realidad que está ahí, que forma parte de los elementos que tenemos que abordar como sociedad para intentar pues avanzar hacia un modelo donde evidentemente pues las prácticas delictivas pues desaparezcan, que sería el ideal, pero evidentemente bueno, está ahí, forma parte de esa mirada que hay dentro de la propia sociedad y fórmulas que bueno, que muchas veces pues siguen persistiendo pese a las campañas y a las acciones que se vienen desarrollando, y a la educación y a la mejora de muchos índices, pues bueno, evidentemente va a seguir siendo una realidad que va a convivir y que tenemos que afrontar y enfrentar en la medida de nuestras posibilidades. Exacto. Rubén, el próximo mes de junio se cumplirá el primer año de este mandato. El año pasado por esta fecha estábamos inmersos en plena campaña electoral. ¿Qué valoración haría usted de este gobierno en La Laguna, este primer año de mandato? Bueno, ha sido un año desde luego extraño. Por un lado, durante los primeros meses pues parecía que estaban dispuestos a establecer, incluso recuperar de alguna manera cierto nivel de diálogo por la izquierda, intentar pues generar de alguna forma pues estrategias que permitieran consolidar el trabajo que se vino desarrollando en los 4 años anteriores, pero bueno, todas las señales lo que indicaba es que había desde el mes de junio ya una entente cordial con Coalición Canaria. Coalición Canaria votó a favor del incremento, muy importante incremento salarial en los cargos políticos, en los cargos de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna. Tuvo una entente plena también vinculado con el cambio de los horarios de celebración de pleno, que siempre durante muchísimos años han sido como una seña de identidad de La Laguna en horario de tarde, y en este mandato se ha decidido poner en horario de mañana, y a partir de ahí pues hemos visto como hay una línea de colaboración constante y que ha concluido pues evidentemente con ese acuerdo que al final se firmó y que a partir de enero de este año pues nos ha dado un pacto extraño. Por primera vez hay una parte del gobierno que no está al 100% dentro del propio gobierno, que no tiene unas competencias, unas liberaciones dentro del gobierno. También es verdad que sería difícil teniendo en cuenta que son 18 concejales y concejalas, de 10 del PSOE y 8 de Coalición Canaria, y evidentemente también, bueno, de momento lo que se ve es una parálisis en la actuación municipal, una gestión que lo que está haciendo es continuar esas líneas de trabajo que se iniciaron en anteriores mandatos, que celebra y además comparte una y otra vez pues esos reconocimientos obtenidos fruto de ese trabajo desarrollado en los últimos 4 años, y tenemos ejemplos concretos como el Access City, el Premio Europeo de Accesibilidad, que básicamente se sustenta en todas las medidas que implementamos principalmente desde el área de bienestar social. O sea, pues casi más del 80% de las acciones que estaban dentro de esa valoración de la Unión Europea se vinculaban con esas acciones que implementamos en los últimos 4 años, y también el premio a la diversidad europea, que también se vincula no solamente con las acciones vinculadas al área de bienestar social, de mayores discapacidad, sino también a las de inclusión a la población migrante, que ahora mismo han quedado totalmente paralizadas
y anuladas todas las acciones y líneas de trabajo que había en el anterior mandato, y eso, sin embargo, no impidió que había que recogerlo con gran alegría, y creo que es una buena noticia para el conjunto de los laguneros y laguneras a Bruselas. Y después también todo lo que tiene que ver con diversidad LGTB y todas las políticas de inclusión de todos esos elementos que tenían que ver con un programa de progreso que fue el que se firmó en mayo de 2019, en julio de 2019. Evidentemente, en todo este tránsito, al final lo que tenemos es un ayuntamiento que de momento de planeamiento pues no ha hecho, a nivel de plan municipal, no ha hecho grandes avances, donde no se ha hecho tampoco políticas valientes en cuanto a materia de vivienda, más allá de mantener la inversión presupuestaria que ya habíamos acordado en 2023 para la adquisición de viviendas, aunque esta vez la han derivado al área de vivienda y no a la de bienestar social, que también es un cambio de paradigma que yo creo que también habrá que analizar. Y después en otras políticas, pues un retroceso absoluto en cuanto a esa vínculo con las acciones de laicidad, como el cobro del IBI a las bienes titularidad de la Iglesia que están donde se desarrollan actividades económicas, o todo lo que tiene que ver con la implementación de políticas de igualdad o diversidad, donde prácticamente ha desaparecido la laguna al extinguirse la concejalía propia que tenía el anterior mandato. Se ha paralizado la aprobación de la ordenanza del ruido, que ya estaba lista para sentencia, y ha quedado en una gaveta olvidada. Todas las políticas de movilidad, prácticamente, salvo algunas cuestiones vinculadas con la guagua, pues también han sufrido una pausa. Y de momento, evidentemente, un poco la expectativa de cómo va a ser esa ejecución y esas novedades que se van a incorporar, donde, en pocos meses en La Laguna empezamos a aplicar políticas muy novedosas vinculadas con esa mejora de las políticas de atención social, ese nuevo reglamento de atención social, todas las ayudas y todas las líneas de actuación en cuanto a la discapacidad, y ahora mismo, novedades pocas o ninguna, más bien, que es lo que estamos viendo en este transcurso de los meses. Bueno, yo no sé si serán novedades o no, pero lo que pasó en el último pleno celebrado el jueves de la semana pasada habla mucho de cómo está siendo la relación entre el gobierno y la oposición. Me refiero a ese rifirrafe entre usted y el alcalde, Luis Geray. Sí, hemos vivido un momento que la verdad no me viene a la memoria ningún instante pues tan tenso y tan intenso como el que sufrí en esa sesión plenaria. La verdad que ahí, ante una petición de intervención en un momento donde el portavoz del Partido Socialista se permitió decir que el área de bienestar social que yo dirigía en el anterior mandato no había tramitado el mínimo hídrico, que era un acuerdo que nunca se llevó a Junta de Gobierno, que de forma reiterada en 2020, 2021, 2022 y 2023 estuvimos trasladando al área de alcaldía para que se fuera, para que se tramitara, porque al final era un anuncio, una publicación que evidentemente muchos vecinos habían leído y que era una propuesta interesante de cara a generar pues medidas que garantizaran el acceso al menos 100 litros por familia, para poder tener esa garantía del acceso al derecho al agua, una acción que desde luego apoyamos, pero que al final no fue ejecutada nunca por el área de alcaldía, a pesar, como digo, de las múltiples peticiones. Y sorprende pues ver al portavoz del PSOE manifestar una absoluta y radical mentira, como después le demostré documentalmente, y y la reacción del alcalde pues básicamente fue en 10 segundos dar 3 avisos y casi pedir que la policía me desalojara del salón de pleno, algo inédito. Yo creo que al final también a veces hay formas de afrontar la política, y uno trata de hacerlo desde el respeto, la concordia, la escucha, sin soberbias y sin ningún tipo de prepotencia, y al final lo que obtiene a veces es pues los tratos más inadecuados posibles en un salón de pleno, y una virulencia que no se veía con nadie, y que de hecho a día de hoy
pues cualquiera que vea los plenos de La Laguna verá la dulzura y la simpatía, incluso la cercanía que el Partido Socialista especialmente demuestra pues con otros posibles socios de la oposición, como es en este caso Vox, donde al contrario, o sea, hay prácticamente un trato ejemplar, no en vano, debe ser de los pocos ayuntamientos a nivel del Estado que un alcalde socialista nombra como representante de una comisión vinculada al gobierno al portavoz de Vox. Es algo inédito, que también parece que ha pasado sin pena ni gloria, pero es una realidad más que llamativa, que elijan precisamente la Comisión de Convivencia, que cualquier vecino y vecina que se quiera dirigir va a un despacho donde se habla con sorna de la ley de solo sí es sí, o que tenga un cartel de Pedro Sánchez en ese despacho con las letras vete ya. Bueno, esa es la convivencia que promueve pues ese nuevo gobierno que ha elegido al partido que cuestiona los derechos LGTB, que cuestiona los avances en materia de igualdad, que cuestiona la presencia de población migrante en nuestro municipio, sobre todo si el color de la piel es inadecuado, y al final ese es el mensaje que están trasladando, ¿no? La beligerancia que hemos vivido. Ya en el pasado pleno también hubo un momento bastante intenso con mi compañera Idaira Afonso, y bueno, yo creo que son productos de, no sé si un malestar o una sensación de, no sé, de culpabilidad de algún tipo, porque realmente es absolutamente innecesario, y de hecho, bueno, al llegar la noche lo comenté en mis redes sociales, incluso pidiendo disculpas por el tono y el momento, porque la verdad que fue tremendamente fuerte, o sea, no lo había visto ni en momentos donde se había concejales que habían denunciado en los juzgados al alcalde y donde había un nivel de tensión muy importante, no había visto ese nivel de estallido que la gente puede ver en el vídeo del pleno municipal, y que bueno, yo creo que no es para nada una buena señal, y evidentemente pues hemos intentado pues de alguna manera, y vamos a seguir intentando que con los distintos grupos el trato sea el mejor posible, pero a día de hoy debo decir que puede ser, justo con los grupos más insospechados hay un nivel de cordialidad y un nivel de respeto mucho mayor al que tenemos con el propio Partido Socialista. O sea, y sirva de ejemplo este fin de semana el acto de celebración del día de la fibromialgia, y donde siempre durante los últimos años se ha invitado a todos los grupos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Pues bueno, en esta ocasión se ha decidido que los únicos que representan al Ayuntamiento de La Laguna es el gobierno actual de PSOE coalición. Se ha ninguneado absolutamente al resto de los grupos de la oposición, que representamos a muchos miles de laguneros y laguneras, y bueno, es una raya más dentro de las muchas que están sucediendo en este mandato, donde algunos creo que se piensan que tienen como una especie ya de poder absoluto en el municipio de La Laguna, y que están más allá del bien y del mal. Yo creo que es un error que hay que bajar a tierra, y evidentemente por nuestra parte intentar retomar todas las vías de diálogo que se quieran retomar con quienes quieran hablar, porque en este caso está siendo un poco difícil el diálogo, y desgraciadamente y de forma incomprensible para los últimos 4 años, donde ha sido una relación de colaboración dentro de las diferencias de colaboración del gobierno, pues creo que hay que intentar retomar ese diálogo, y ese, por lo menos, sentarse a valorar y a trabajar en la misma dirección, si es que se puede. Desde luego que sí, porque es cuanto menos asombroso, como usted dice, presenciar ese espectáculo, entre comillas, que se ha difundido a través de las redes sociales, de ese pleno en La Laguna, y ver que son los mismos, los protagonistas de ese rifirrafe son los mismos que tantas ruedas de prensa dieron en concordia, en sintonía de progreso, de colaboración, tantas fotos, y ver ese distanciamiento de repente, ¿no? Nos deja a todos tambaleando. Sí, a mí mismo me deja en una situación, la verdad, que compleja, porque uno tiende a aplicar, quizás a lo mejor demasiado imbuido de los valores judeocristianos, que oye, uno, el trato que ves es el trato que vas a recibir. Si tú has tenido un trato cordial, un trato de respeto, incluso de permitir, más allá de
hasta lo lógico en política, lo que entendemos como lógico en política, ¿no? Que al final el trabajo que estamos desarrollando desde las áreas de Unidad Se Puede, que es un trabajo que, como digo, está recibiendo reconocimiento a esa gestión, pues al final también, de alguna manera, el PSOE, y de forma muy activa, pues recibió un beneficio de esta acción, de esa línea de acción y de trabajo conjunto. Tuvimos una visibilidad conjunta durante 4 años y un trabajo donde había ruedas de prensa, como bien dice, muchísimas ruedas de prensa, donde compartimos el mismo espacio. Bueno, pues parece que algunos quieren hacer machuca y limpia con toda esa labor, y no sé si es cargo de conciencia o qué puede ser, porque evidentemente cualquiera que viera hace justo un año los plenos de La Laguna, pues nadie hubiese pensado, y creo que ningún votante ni del Partido Socialista ni de Coalición Canaria hubiera pensado que era posible que a día de hoy hubiera un pacto de esas dos fuerzas políticas, porque la campaña fue visceralmente y abiertamente de o blanco o negro, o me votas a mí y por tanto no sale Coalición Canaria, y viceversa, ¿no? O sea, al final era ese mensaje el que estaba calando y que fue muy repetido durante la campaña electoral, donde había denuncias, donde en el mes de abril de 2023 el actual segundo teniente alcalde de La Laguna pues estaba en ruedas de prensa manifestando su apoyo a las denuncias desarrolladas por un concejal, a otro concejal no adscrito dentro del Ayuntamiento de La Laguna, y lo grave que era la gestión que se estaba desarrollando por parte de ese grupo, digamos, de concejales y concejalas que habían sido denunciados, todos del Partido Socialista, que habían sido denunciados por ese concejal. Y bueno, resulta paradigmático que ahora pues estén de risas y fiestas, digamos, de la mano prácticamente en la gestión. No tanto si lo vemos a la hora de las acciones que están desarrollando, donde la verdad Coalición Canaria, y de forma llamativa, les está pasando por la izquierda a los concejales y concejalas que se dicen socialistas, porque realmente ha habido un retroceso en las áreas de gestión de estos partidos pues bastante notable, sobre todo a la hora de generar procesos de trabajo con la ciudadanía, de liderar y de impulsar proyectos comunitarios que son muy importantes, muy necesarios, o a la hora de la visibilidad de luchas que son más que necesarias, como la de la igualdad o la de la diversidad LGTB, donde, bueno, tenemos ejemplos como el Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado por Coalición Canaria, y el Partido Popular con una pancarta dedicada al Día de la Visibilidad Lésbica en la misma fachada de su ayuntamiento y múltiples acciones, y el Ayuntamiento de La Laguna, pues bueno, alguna imagen en Instagram y poco más, porque tampoco hay proyectos o iniciativas que vayan a la hora de seguir reafirmando y reforzando todas las acciones que se desarrollaron con una concejalía propia en el anterior mandato. Al final, pues, lo que tenemos, yo creo que también es producto de esa inseguridad que les está generando la gestión con un partido que sabe que además tiene una implantación y una capacidad de intervención mucho mayor a las que hubiésemos soñado en los últimos 4 años, sobre todo, bueno, de grupos que al final nosotros, en las acciones que vinimos desarrollando durante este tiempo, no le pedíamos el carnet de partido a nadie, ni a quién había votado, ni a quién había dejado de votar. Lo que nos importaba eran los proyectos, lo que nos importaba era escuchar a los vecinos y vecinas y abrir la puerta del ayuntamiento para que fuera un espacio pues de atención a la ciudadanía, con independencia de sus posiciones ideológicas o de su situación socioeconómica. Al final, esa era la visión y la mirada que teníamos de La Laguna. Bueno, y ha habido un cambio que veremos en qué termina, y evidentemente, bueno, espero sin duda y haré todo lo posible porque situaciones como la vida del último pleno no se repitan, pero pues evidentemente parece que hay una reiteración y que de momento pues la línea a seguir es la del aislamiento con respecto a la oposición, incluso acciones de desprecio absoluto a lo que representa la oposición, con manifestaciones poco afortunadas o hechos como los que comenté de días que son días institucionales, que deberían estar presentes todos los grupos políticos y que al final pues parece que algunos se creen que son los únicos representantes de los laguneros y laguneras. Yo creo que con esa mirada pues a pocos sitios vamos a ir, y ya no hoy, pero tal vez en 2027 espero que haya una presencia de fuerzas, de personas con voluntad transformadora,
lo suficientemente importante como para que el PSOE pues a lo mejor reduzca un tanto sus humos que tiene actualmente. Y ya para finalizar, Rubén Ascanio, en un minuto, está claro para el día, o sea, la conmemoración del Día Institucional con la fibromialgia, trabajar para redundar sus efectos. No contaron con usted, pero me imagino que sí habrá podido disfrutar de las romerías, tanto de la del Pico como la de San Matías, que tuvieron lugar este fin de semana. Este fin de semana no, porque tenía compromisos personales, pero sí sé de compañeros y compañeras que estuvieron como suelen hacer casi todos los años. El año pasado sí tuvimos una presencia en las dos, y la verdad que bueno, son celebraciones que siempre pues te dejan muy buen sabor de boca en todos los sentidos, además, igual que ahora la romería de San Benito que está a las puertas, la de Valle Guerra. Bueno, son todos momentos donde se viven las tradiciones, donde además hay una comunidad viva y activa que toma un papel protagonista en todas estas celebraciones, y desde luego, bueno, yo creo que el calendario de fiestas está ahí disponible para que pues todas las personas, tanto las que viven en la laguna como las que quieran disfrutar de un día especial, pues aprovechen la ocasión y vengan por los distintos pueblos y barrios que además tienen una agenda, sobre todo en lo que es primavera-verano, que es infinita. Pues nos quedamos con eso. Rubén Ascanio, concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna. Como siempre, mil gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.